Auspicia este programa Gobierno de la Provincia de Córdoba. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso. Entre 1968 y 1969, una ola de rebelión sacudió al mundo, encabezada esencialmente por la nueva fuerza social de los estudiantes, cuyo número se contaba por cientos de miles, incluso en los países occidentales de tamaño medio, y que pronto se convertirían en millones. Los eslóganes que se gritaban en la Sorbona o en Berlín Occidental estaban dirigidos contra el capitalismo, la sociedad de consumo, la democracia burguesa y también contra Estados Unidos y la guerra de Vietnam. Para nosotros era una lucha por la libertad en la cultura, en la ciencia, en la memoria histórica, por la democracia parlamentaria y, en fin, especialmente visible en Checoslovaquia, contra el imperialismo soviético, no el americano. Nos unía el reclamo por la transformación de la sociedad, de nuestras familias y de nosotros mismos. Aquel año mayo duró 12 meses, tú y yo acabábamos de nacer. Y un señor muy serio moría del disgusto en la primera página del ABC. Los claveles mordían a los magistrados. París era un barrio con acordeón. Marx prohibió a sus hijos que llegaran tarde a la dulce hoguera de la insurrección. La poesía salió a la calle, reconocimos nuestros rostros, supimos que todo es posible en 1968. Jean-Paul Sartre y Dylan cantaban a dúo, jugaban al corro Lenin y Rimbaud. Los relojes marcaban 40 de fiebre, se hablaba de sexo en la empresa Renault. 2 y 2 ya nunca más sumaron 4, sufrió mal de amores hasta De Gaulle. En medio de Praga crecían amapolas como un reto rojo al gris hormigón. La poesía salió a la calle, reconocimos nuestros rostros, supimos que todo es posible en 1968. Pero no pudimos reinventar la historia, mascaba la muerte chicle en el Vietnam. Pisaban los tanques las flores de Praga, en México lindo tiraban a dar. Mientras Che cavaba su tumba en Bolivia, cantaba Maciel en Eurovisión. Y mi padre llegaba puntual al trabajo, con el cuello blanco y el traje marrón. Si ahora encuentro a aquel amigo, leo en el fondo de sus ojos que
que ya se secaron las flores de 1968. Los cuadros hicieron huelga en los museos, París era rojo, San Francisco azul. Un vagabundo fue elegido alcalde y la Sorbona estaba en Katmandú. Sobreviva imbéciles el roco, la muerte, beba Coca-Cola, cante esta canción, que la primavera va a durar muy poco, que mañana es lunes, sí, anoche llovió. Si ahora encuentro a aquel amigo, leo en el fondo de sus ojos que ya se secaron las flores de 1968. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Y bueno, simpaticísima la música interpretada por Joaquín Sabina. Y usted se dio cuenta que estaba hablando él del año 1968 y hace todo un raconto de lo que él recogió y pudo verter en las letras de esta canción que se llama precisamente 1968. La semana pasada yo les anticipé que íbamos a hacer un programa sobre ese año extraordinario en la historia del siglo XX y en la historia de la humanidad, porque fue un año bisagra, un año que cambió muchísimas cosas en el mundo, muchos estamentos sociales se adhirieron a él, los estudiantes de toda esta parte de Occidente y también de Oriente se rebelaron contra el autoritarismo y por sobre todas las cosas, ¿qué se buscaba? La libertad. El mundo estaba viviendo, digamos, una situación después de la Segunda Guerra Mundial que había remontado toda aquella miseria espantosa que dejó la guerra. Se estaba viviendo un momento económicamente hablando bastante bueno en esta época, en esta parte del mundo. Pero el año 68 significó, decía, una bisagra porque sobre todo los estudiantes de las universidades principales de Occidente pegaron el grito. Se rebelaron ante el autoritarismo que se había impuesto después de la Segunda Guerra Mundial y bueno, quisieron libertad de expresión. Y todo eso significó que en países como Argentina, Francia, Alemania, México, China y tantos otros, los jóvenes comenzaran a rebelarse contra el autoritarismo. Y Sabina lo decía muy bien, 1968 nos trajo muchas cosas nuevas. Y vamos a empezar hoy hablando del año 68 en Argentina. A ver, ¿qué podemos encontrar o qué pudimos encontrar? Todo esto yo lo he extraído de un libro fantástico que acaba de aparecer, que se llama El 68 y que lleva como subtítulo El año que marcó a fuego a la Argentina y el mundo durante los siguientes 50 años. Es decir, todavía los coletazos del 68 se están haciendo notar. Pertenece al gran periodista Gustavo Sierra, un argentino que ha sido corresponsal de guerra, que es un hombre grande ya, que ha estado en muchísimos lugares del mundo, que ha sido partícipe y ha estado como testigo de muchas de las circunstancias que él narra en este libro, tan bien bibliografiado. Y en la tapa, por ejemplo, usted lo ve al Che Guevara, hay momentos del Cordobazo, unas fotos, está Martin Luther King, Juan Perón, Bob Kennedy o Robert Kennedy, Juan Carlos Onganía, Mick Jagger, John Lennon y Yoko Ono, algún helicóptero de Vietnam,
Y en la parte posterior del libro, en la contratapa, dice: el 68, o sea, el año 68 argentino, comienza con la muerte del Che Guevara en Bolivia el 8 de octubre de 1967 y termina con el Cordobazo el 29 de mayo de 1969. Bueno, no voy a leerles todo porque lo vamos justamente a desmenuzar y todos conocemos un tanto de todo este momento de la historia tan significativo, pero lo que yo quiero referirme en primer término es a lo que pasaba en Argentina en ese momento. Lo habían destituido a Ilia en 1966, estaba Onganía presidiendo los destinos de la República, había sufrido ya la parte universitaria aquella fatídica noche de los bastones largos, donde más de 300 científicos tuvieron que emigrar, irse a Europa, a Estados Unidos, porque acá no los dejaban trabajar. La presidencia de Onganía fue realmente desastrosa y allí comenzamos una nueva etapa de andar a los tumbos en no solamente la economía argentina, sino la vida cultural argentina o la cultura argentina. Fue una situación que provocó que surgieran grandes nombres, por ejemplo, dentro del cine argentino, que se llamó en ese momento Nuevo Cine Argentino, con los nombres de Fernando Birri, que acaba de fallecer en Italia, al final se exilió, de Fernando Solanas, de Osvaldo Getino, con La Hora de los Hornos. Se creó el ente de calificación cinematográfica, que tuvo en su haber tanta desgraciada circunstancia de haber prohibido películas que no pudimos ver en ese momento y que después sí, con la democracia, recién en 1983 yo pude ver La Hora de los Hornos, me acuerdo, en la Sala Mayor de la Ciudad Universitaria del Pabellón Argentina, en 1983 u 84, no me acuerdo, y me fasciné, porque claro, no había podido verla en su momento cuando se lanzó al mundo. Aparecieron grandes cineastas argentinos que siguieron la línea de la Nouvelle Vague francesa, como Leonardo Fabio, Leopoldo Torre Nilsson, Rodolfo Kuhn, Manuel Antín, Martínez Suárez, el hermano sí de Mirta Legrand. Se creó el Instituto Di Tella en la calle Florida en Buenos Aires, donde pasaron por ese lugar tan especial las Menezundas de Marta Minujín, o las canciones de Jorge de la Vega, o la naciente cantautora Nacha Guevara. Fue la época de Mafalda, en que Quino se impuso con sus ironías sobre la política argentina, la situación social de Argentina. Fue la época de Primera Plana de Jacobo Timerman. Es decir, Argentina vivió un momento de oscuridad y de esplendor en la década a mitad de la década del 60 hasta fines justamente de esa década, hasta 1969, en que finalmente el 29 de mayo se gestó lo que se llamó como Cordobazo. Entonces, este programa de hoy comienza recordando qué estaba sucediendo en Argentina, en una Argentina que estaba bastante próspera, a pesar de que lo habían sacado a Frondizi del gobierno, lo habían sacado a Arturo Ilia del gobierno, que había hecho un excelente gobierno, ahora se sabe, que había venido Onganía, que había habido esa confrontación entre azules y colorados. No obstante todo eso, Argentina vivía un momento, no digo que próspero, pero bastante equitativo. Y la protesta del pueblo, más que por los salarios o por la corrupción, que había, sí, una relativa corrupción, pero nunca se llegó a un grado parecido a lo que hemos vivido en los últimos años, la gente protestaba por la libertad de expresión, por seguir adelante en un camino intelectual,
porque los científicos tuvieran medios para seguir adelante investigando, para que nos dejaran transitar libremente, pero la sombra de las botas se cernía sobre la Argentina. Entonces, les decía, así como se cernía en otras partes del mundo, acá nosotros vivimos esa opresión permanente que terminó todo en, digamos, de alguna manera, en la muerte del Che Guevara en el año 1967, el 8 de octubre, y después se redondeó todo eso con el Cordobazo en mayo de 1969. Pero, mientras tanto, hubo que vivir esas circunstancias, mientras el mundo entero también vivía circunstancias especialísimas. Bien, esto era el tema tan conocido de la comedia musical Hair, titulado Aquarius o Acuario. Usted sabe que en ese momento, en la década del 60, estaba en su apogeo la guerra de Vietnam. Había comenzado en 1955, se prolongó hasta 1975 aproximadamente. Eso significó que en el medio hubiera grandes desastres. Se empecinaron los yanquis en seguir adelante con esa guerra que les
consumió no solamente las arcas, sino también dejó a tanta miseria alrededor de ellos, con heridos de guerra, con gente desaparecida, con fallecidos, con trastornos psicológicos. Todavía se viven algunos de esos trastornos de los soldados que en su momento fueron a la guerra de Vietnam. Hay películas que lo mostraron también, como El francotirador, por ejemplo. Bueno, al mismo tiempo que se desarrollaba la guerra de Vietnam y seguía adelante, y seguía adelante, y seguía adelante, surgieron en los Estados Unidos algunas voces adversas, y empezó en el año 1967 un movimiento en la ciudad de San Francisco de los llamados hippies, de lo que después conocimos aquí como hippies, que eran jóvenes, muchachos y chicas, que hacían el amor y no la hacían la guerra, no querían saber nada con la guerra. Y se creó lo que se llamó el Flower Power, el poder de las flores. Es decir, mezclaban el amor con el sexo, con las drogas, y todo eso que comenzó en 1967 culminó en agosto de 1969 en aquella manifestación multitudinaria y muy alocada que fue Woodstock. Usted lo recuerda, ya hemos hecho programas sobre el tema. Y bueno, allí aparecieron los grandes nombres de ese momento de la música del lugar. Por supuesto que ya los Beatles estaban haciendo de las suyas en el mundo entero. También surgieron algunos grupos musicales que copiaron a los Beatles en Argentina, y también significó que el Flower Power tuviera que compartir escenario con lo que se llamó el Black Power, el poder negro norteamericano. No solamente los jóvenes que tenían que ir a la guerra protestaron contra esa arbitrariedad que significó la guerra de Vietnam, sino que al mismo tiempo los negros, lo vamos a llamar así, no le vamos a llamar gente de color, los negros afroamericanos o africanos que había en Estados Unidos comenzaron a levantar su voz como ciudadanos estadounidenses. Y hubo alguien que lideró todo ese movimiento y que pagó con su vida en 1968 a esa pretensión, entre comillas, que tenían los negros de ser tratados equitativamente como ciudadanos norteamericanos. Y me estoy refiriendo a Martin Luther King. Por supuesto, Martin Luther King fue una víctima que murió a los 39, o lo asesinaron a los 39 años, un pastor protestante que dio su vida por su gente y que en abril de 1968 terminó una etapa, pero comenzó otra. Él dejó su vida sobre los escenarios del mundo, haciendo que la atención pública se concentrara en lo que era el negro norteamericano, que hasta ese momento había sido tratado, siguió siendo tratado, no fue tan fácil la cosa, había sido tratado como esclavos, porque ellos habían venido de África, sus padres, sus abuelos, habían llegado de África para ser esclavos de los blancos. Y Martin Luther King fue una de las grandes voces que dijo basta. Somos ciudadanos americanos, aunque el color de la piel sea diferente. Y bueno, fue uno de los grandes momentos en que el Black Power se mezcló con el Flower Power, y todo eso significó que la estudiantina estadounidense pegara el grito y los jóvenes dijeran: no queremos ir a la guerra, queremos igualdad, queremos equidad, queremos paz. Y queremos hacer el amor y no queremos hacer la guerra. Como lo dijeron los famosos John Lennon y Yoko Ono, que se erigieron como estandarte de ese lema, de ese mote, que
fue, o que dio la vuelta al mundo, junto con otros lemas que vinieron desde Francia a partir del Mayo francés de 1968-69. Bueno, usted verá cómo, o los que lo pensamos un poco y vivimos aquel momento, vemos cómo todo se mezcló con todo. Pero lo que sí significó la base de lanzamiento de todo esto fue la ansiedad de la gente joven por conseguir la libertad de expresión. Eso es lo que se buscó en ese momento en el mundo entero. Y vaya si se consiguió. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. En Córdoba Capital trabajamos para la formación del futuro. Por eso, construimos una nueva escuela PROA que brinda educación tecnológica, científica y con orientación en desarrollo de software para estudiantes secundarios de la ciudad, y vamos a construir una escuela PROA para la formación docente. Entre todos, podemos y hacemos más. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Bueno, con este tema musical, inolvidable por cierto, a través de las imágenes de una famosísima película, nos introducimos en el mundo de esa película, de ese libro, de lo que sucedió en cuanto a la carrera espacial que iniciaron los Estados Unidos en la década del 60. Escuchábamos de Richard Strauss, Así hablaba Zaratustra, un fragmento de ese tema musical que acompañó a las imágenes inolvidables del filme de Stanley Kubrick en 1968 que se llamó 2001, Odisea del Espacio, basado en un libro de Arthur Clarke. Simultáneamente al lanzamiento de la película, inolvidable por cierto, y creo yo, después de ver tantos monstruos y tantos efectos especiales en los últimos tiempos, donde todas las películas suenan parecidas, y este de sonar es una forma de decir, 2001 Odisea del Espacio de Stanley Kubrick fue única. Fue única porque fue enigmática, fue tensionante, tenía todo un trasfondo humano a pesar de la frialdad con que se mostraron las imágenes, la aparente frialdad. Ese robot enorme que acompañó a esos astronautas en ese viaje tan especial y espacial de 2001 Odisea del Espacio, tenía un trasfondo humano que conmovió a los espectadores del mundo, conmovió a los lectores del libro de Arthur Clarke, que se llamó, en realidad fue una novela corta que se llamó El Centinela. Y el Centinela hace de justamente el personaje, entre comillas, que en la película usted ve como Hall, ese robot que interpreta
y que se adelanta a los deseos de esos astronautas. Todo esto estaba pasando en una Estados Unidos que en julio de 1969 concretó aquello que se venía buscando desde hacía tiempo, que fue el aterrizaje o el alunizaje en la Luna en julio de 1969. Precisamente la carrera espacial había comenzado años antes, cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas había lanzado el Sputnik 1 al mundo, y eso significó que los estadounidenses se volvieran locos ante la situación, no quisieran que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas los adelantaran o se adelantaran a la pretensión que ellos también tenían. Y bueno, se adelantaron, se apresuraron y lanzaron finalmente el primer hombre a la Luna, los primeros hombres, 3 hombres a la Luna, en julio de 1969. Pero digamos que para condensar toda esa carrera espacial estuvo justamente la película 2001, Odisea del Espacio. Mientras tanto, en la superficie de la Tierra estaban sucediendo cosas tremendas. Como ya dijimos hace un rato, el asesinato de Martin Luther King en abril de 1968. Pero hubo otro segundo asesinato en ese 68 que conmovió al mundo, que fue la muerte de Robert Kennedy, el que ya se estaba perfilando como futuro presidente de Estados Unidos, después del asesinato de su hermano John en el año 1963, que le diera a él espacio y cabida, porque era una familia de políticos, para aspirar a la presidencia en el año 1969. El asesinato de Robert Kennedy fue también devastador para el mundo entero, porque él representaba a una suerte de apetecible democracia que ya había mostrado John Kennedy en su presidencia. Al mismo tiempo, en Europa, si bien estaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas imperando por sobre todos los países del este, había un país que se estaba salvando de esa circunstancia extorsiva que tenía justamente la URSS en ese momento, y me estoy refiriendo a Checoslovaquia. Checoslovaquia en ese instante, en esa época de 1967, 68, vivía un momento de libertad. Praga era una meta soñada por los estudiantes de otras partes del mundo para ir a conocer lo que se estaba viviendo bajo la dominación de los soviéticos, pero al mismo tiempo era un país que tenía cierta, por sus gobernantes, que habían hecho frente, igual que pasó en Yugoslavia con Tito, estaban poniéndole reparos a todos los gobernantes soviéticos. Entonces, Praga significó para los estudiantes de todo el mundo una suerte de atractivo, tuvo un atractivo especial, porque a pesar de vivir dentro de la Unión Soviética, tenían cierta libertad de expresión. Los estudiantes en Praga se vestían con jeans, usaban mocasines, poleras, muy al estilo de lo que estaba pasando en Francia, por ejemplo, o en Inglaterra en ese momento. Pero todo eso se vio oscurecido, ensombrecido, con la supuesta primavera de Praga, que entre enero y agosto de 1968, primero con un esplendor o un resplandor de libertad, y después con las tropas del Pacto de Varsovia ingresando sus tanques en Praga, fue devastador. Murió mucha gente, sacaron al presidente que en ese momento tenía las manos bastante abiertas para darle libertad de expresión a los ciudadanos y sobre todo a los estudiantes secundarios, y la primavera de Praga terminó en un baño de sangre. Fue tremendo, fue una muestra más de que
los estudiantes estaban haciendo cosas que a los jerarcas o a los gobernantes del momento no les gustaba para nada. Fíjese que en Argentina estaba Onganía, en la Unión Soviética estaban los jerarcas soviéticos. Se había terminado todo aquello que tuviera que ver con la persecución nazi, pero digamos que de alguna manera el fascismo estaba imperando en varios lugares del mundo simultáneamente. Bien, y ahora sí nos vamos a nuestro espacio dedicado a la actividad de la Fundación ProArte de Córdoba. A partir de este momento, nuestro espacio dedicado a la Fundación ProArte Córdoba, celebrando sus 40 años. Bien, les recuerdo que el próximo jueves 31 de mayo, en la Sala Mayor del Teatro Real, actuarán los músicos internacionales Natalie Klein y Sergio Tiempo, haciendo temas de Debussy, de Rachmaninoff o como en este caso, que vamos a escuchar ahora, de Sergio Prokofiev. Fragmento del tema de Prokofiev, Romeo y Julieta, en la expresión fantástica, única, incomparable del argentino-venezolano Sergio Tiempo. Fundación ProArte Córdoba, 40 años. Cuido mi cabello en el salón de Daniel Gozzi, ubicado en Independencia 412 de Barrio Nueva, Córdoba. Allí este excelente profesional te da ese toque mágico que toda mujer necesita para sentirte mejor. Acordate, pone tu cabello en las expertas manos de Daniel Gozzi, que te espera en Independencia 412, Instituto de Belleza María de Córdoba, para verte joven y vital con tu rostro y cuerpo en armonía. María de Córdoba, en Maipú 177, cuarto piso. Complejo Cinerama, empresa líder en la exhibición cinematográfica del interior del país. Grito Sagrado, libros, música plástica, todo lo encontrás en Achával Rodríguez 421. Invitarte, la opción más segura para conocer todo lo que se te ocurra para tu esparcimiento. www.invitarte.com.ar. El mejor cine independiente está en las salas del Instituto Juan Zorrilla de San Martín y en el Centro de Arte Contemporáneo, dirigidos por el arquitecto Edgardo Bertone. El martes 29, en la sala Juan Zorrilla de San Martín, se podrá ver La historia del amor,
un filme del director rumano Radu Mihailneanu del año 2016 que tiene como protagonistas a Derek Jacobi, el gran actor inglés, el gran actor de teatro, sobre todo inglés, y a un rescatado Elliot Gould. La historia transcurre desde la Polonia del año 1930 hasta la Nueva York de la actualidad. Un viejo exiliado polaco, una joven muchacha que se enamora, una relación hermosa que se entabla entre los dos, en este filme, que es un estreno exclusivo del año 2016, titulado La historia del amor. Y en el Centro de Arte Contemporáneo, el próximo jueves 31, se presentará la película italiana, filmada en el año 2017, La hora del cambio. Una película política que tiene que ver con la corrupción, una crítica muy divertida dentro de un pequeño pueblo siciliano donde se elige a un alcalde y resulta que este alcalde es absolutamente honesto y entonces uno se pregunta al ver la reacción de los ciudadanos si esos ciudadanos están preparados para el cambio, es decir, para aceptar a un gobernante honesto. Me hace acordar a esa frase que leí hace poco del gran Goethe, que dice que el ser humano busca permanentemente la excelencia en los demás y cuando encuentra esa excelencia no sabe qué hacer con ella y entonces busca la mediocridad. Me pareció realmente fantástico. Bien. Maidana Libros, textos escolares, bestsellers, libros especializados en sus 3 direcciones, de Anfunes 150, de Anfunes y Vélez Arfiel y en Hipermercado Libertad de Poeta Lugones. Y recuerde que el libro que vamos a comentar la semana que viene es el que le recomiendo ahora, que se llama La transparencia del tiempo, del gran Leonardo Padura. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. En Córdoba Capital trabajamos para la formación del futuro. Por eso, construimos una nueva escuela PROA que brinda educación tecnológica, científica y con orientación en desarrollo de software para estudiantes secundarios de la ciudad y vamos a construir una escuela PROA para la formación docente. Entre todos, podemos y hacemos más. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la
mesa donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. A ti se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Bueno, y para los argentinos, este fragmento de este tema musical es importante porque nos recuerda a ese personaje que se ha erguido como símbolo de la búsqueda de la libertad en el mundo entero y sobre todo entre los progresistas del mundo. Por supuesto que nos estamos refiriendo al Che Guevara, a Ernesto Guevara de la Serna, que fue asesinado en Bolivia en octubre de 1967 y cuyos coletazos siguen vivos hasta ahora. El comandante Che Guevara, cuyo rostro icónico aparece en esa foto de Korda que todos conocemos, donde él mira a lontananza, la lejanía, con una boina calzada hasta las orejas. Bueno, fue una imagen, o es la imagen que ha dado la vuelta al mundo y todo el mundo la tiene en sus remeras, los estudiantes y los jóvenes del mundo entero y los no tan jóvenes también. Habría mucho para hablar sobre Ernesto Guevara, pero simplemente nosotros nos vamos a quedar con esa imagen que dio la vuelta al mundo y que ha repercute hasta ahora. Pocas veces en la historia de la humanidad un personaje ha sido tan simbólico como el Che Guevara. Yo creo que, más allá de lo que dijera en algún momento John Lennon, el ícono del Che Guevara es tan conocido como el ícono de un Jesús, por ejemplo. No estoy blasfemando, simplemente estoy diciendo que en la mentalidad del pueblo, el Che Guevara significa una postura libertaria que, bueno, no solamente los estudiantes, sino todos los ciudadanos del mundo civilizado quieren tener. No vamos a entrar en disquisiciones políticas, no quiero hacerlo, pero Che Guevara, o el Che Guevara, es una figura entrañable para buena parte de la humanidad, no solamente para los argentinos. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leurs glaces.
Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'Arc de Triomphe est ranimé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil. Y llegamos al nudo de la cuestión, porque si en algo se distingue lo que se llama el Mayo 1968, fue precisamente lo que surgió en el Mayo francés, o qué sucedió en el Mayo francés, que en realidad fueron entre mayo y junio de 1968, pero no lo conocemos como el Mayo francés. Eso significó que los jóvenes se rebelaran. ¿Sabe usted cómo empezó todo? Fue muy divertido, o es muy divertido si se pone uno a investigar. Todo comenzó en la Universidad de Nanterre, en Francia, cerca de París, cuando los muchachos, estudiantes universitarios, se quejaron porque no podían acceder a las habitaciones donde vivían las jovencitas. Es decir, fue una cuestión de sexo, pero eso se fue armando cada vez más grande, fue una bola de nieve, y ya no lo consideramos como una búsqueda de los jóvenes por el sexo únicamente, sino por la libertad de expresión. Eso es lo que se buscó en ese momento, allí y en todas partes del mundo. Libertad de expresión. Basta de ese autoritarismo que habían traído los gobernantes después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ¿se consiguió o no? No sé. Hubo grandes embanderados en el tema. Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir fueron, por supuesto, algunos de los que iniciaron ese camino hacia ese empoderamiento. El gran personaje del Mayo francés es un estudiante que se conoce con el nombre de Daniel el Rojo, que se llama, todavía es parlamentario en Francia, Daniel Cohn-Bendit. Por supuesto que había otros nombres importantes, más allá de Jean-Paul Sartre y Cohn-Bendit estaba Herbert Marcuse, que en ese momento era profesor en los Estados Unidos, pero que se unió al movimiento que dio a conocer su teoría de por qué estaba pasando todo lo que estaba pasando. Por supuesto que en ese entonces nació lo que en cine se conoció como Nouvelle Vague. Primero la canción francesa, de cuyo exponente acabamos de escuchar a Jacques Dutronc haciendo lo que se convirtió en el himno de los estudiantes franceses de mayo de 1968. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Son las 5 de la mañana, París se despierta. Bien. Y el otro gran movimiento más allá de la música fue la expresión cinematográfica que acá se conoció como la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague que por sobre todas las cosas en Argentina tuvo una gran
incidencia, porque los directores argentinos, que ya les mencioné al comienzo, como Leonardo Fabio, Fernando Solanas, Manuel Antín, Martínez Suárez, Leopoldo Torre Nilsson, Rodolfo Kuhn, entre otros, digamos que se inspiraron, no quiero decir se copiaron, se inspiraron en la Nouvelle Vague, en la nueva ola francesa cinematográfica, y acá trasladaron las circunstancias nuestras o las situaciones nuestras a un cine muy parecido, a un cine que había dado o que había nacido con François Truffaut en 1959 con aquella película inolvidable que se llamó Los 400 golpes. Y después le siguieron a François Truffaut, Jean-Luc Godard. ¿Se acuerda que hace unas semanas hablábamos de un filme que se titula Godard Mon Amour? Godard tiene en este momento 86 u 87 años, vive todavía, trabaja de vez en cuando, pero hizo películas realmente inolvidables como Sin Aliento, por ejemplo, Je te salue Marie, o El desprecio y tantas otras. Insisto, François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol y Eric Rohmer. Todos ellos conformaron ese cine despojado, ese cine que no tuvo que ver con el neorrealismo italiano, pero digamos que siguió los pasos del neorrealismo italiano, sin mostrar la miseria que mostró un Roberto Rossellini en su momento, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos mostraron lo que estaba sucediendo en las calles de París y lo que estaba sucediendo con los alumnos o con los estudiantes universitarios en París y con la gente que en ese momento era la clase media o la clase media o el proletariano francés. Después la Nouvelle Vague, digamos que significó inspiración para grandes directores italianos como Antonioni, por ejemplo, pero yo me voy a referir, o nos estamos refiriendo, a lo que sucedió en Francia en mayo y junio de 1968. El resurgimiento de un gran cine francés que venía de grandes nombres como los de Jean Cocteau o los de Jean Renoir, por ejemplo, que dio estos nombres nuevos y un nuevo aliento, un nuevo espíritu más fresco a través de la Nouvelle Vague, y que al mismo tiempo ubicó a filósofos como Marcuse, como Jean-Paul Sartre o Simone de Beauvoir dentro de los referentes a los cuales había que avenirse o tener en cuenta para explicar lo que había sucedido o lo que sucedió en ese mayo y junio de 1968. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. En Córdoba Capital trabajamos para la formación del futuro. Por eso, construimos una nueva escuela PROA que brinda educación tecnológica, científica y con orientación en desarrollo de software para estudiantes secundarios de la ciudad, y vamos a construir una escuela PROA para la formación docente. Entre todos, podemos y hacemos más. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz, el sol,
que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Bueno, y terminamos el programa empalmándolo con la primera parte de este mismo programa, porque comenzamos hablando de Onganía, de la destitución de Ilia, de lo que estaba pasando en Argentina, la censura en ese momento, la situación opresiva, etcétera, etcétera. Y terminamos el programa hablando de algo muy nuestro, algo que nos retrotrae a otro tiempo, a otra nostalgia quizá, cuando los habitantes de Córdoba, por ejemplo, éramos distintos. Y sí, porque estamos refiriéndonos al Cordobazo, que culminó aquel 29 de mayo de 1969, pero que ya se venía gestando. Había mucha disconformidad entre la clase no solamente estudiantil, sino entre la clase trabajadora en la ciudad de Córdoba. Usted lo sabe bien, el Cordobazo significó que durante varios días la ciudadanía entera, es conmovedor leerlo esto, es conmovedor leerlo en este libro de Gustavo Sierra que yo le estoy recomendando, que se llama El 68, porque la gente, los vecinos de la ciudad, no solamente en el barrio Clínica, sino también en otras zonas donde se fueron reuniendo esos trabajadores que protestaban, sobre todo encabezados por la gente de Ica o de Kaiser, que trajeron 5.000 trabajadores hasta el centro, la gente de Luz y Fuerza, con Tosco a la cabeza. La gente, los vecinos, colaboraban no solamente con esos que protestaban, sino también después colaboraron con los soldados, que fueron los encargados de reprimir a esas manifestaciones, a través de esas barricadas que se hicieron en los barrios de Córdoba, o cercanos al centro, en la Plaza Colón, en el barrio Clínicas, en Colón y General Paz, en la calle Vélez Sarsfield. Realmente es muy conmovedor leer cómo sucedió todo eso, cómo la ciudadanía entera quería un cambio. ¿Se dio o no? Bueno, digamos, tuvimos unos años de transición entre el 70 y 73 que asumió Perón, y después las cosas nuevamente se precipitaron en un horror como fue el proceso. Pero yo quería terminar este programa con música argentina, que hablara sobre el tema, que hablara sobre algo muy nuestro, como es el Cordobazo. Y traje un tema de León Gieco que fue inspirado por ese momento tan especial, que se llama Hombres de Hierro. Entonces, antes de entrar a todo eso que se cimentó en la época de la Guerra de Malvinas, es decir, el renacimiento del rock nacional, con grandes nombres, vamos a recordar algunos de los primitivos hacedores de la música del rock nacional que se atrevieron a incursionar en eso que era mal visto entre algunos miembros de la comunidad y sobre todo entre la gente mayor,
que era el llamado rock, el rock que venía de Inglaterra y de los Estados Unidos. Y este Hombres de Hierro que acabamos de escuchar fue interpretado por uno de los padres del rock nacional, que se llama, que adoro, que me encanta su postura, que se llama León Gieco. Y también lo tuvimos a Tanguito, que lo vimos su vida y su obra a través de la película Tango Feroz. Lo tenemos a Lito Nevia, lo tuvimos o lo tenemos a Roque Narvaja, a Luis Alberto Spinetta lo tuvimos, pero sigue en el corazón de todos. Y sobre todo un argentino que se fue en su momento después de haber integrado un grupo y que recibió 2 premios Oscar por su creación musical, que se llama Gustavo Santaolalla. En fin, de esta manera quisimos homenajear en esta última parte del programa a los hacedores argentinos y a esa gente que se lanzó a las calles en mayo de 1969 pidiendo un cambio. En definitiva es lo que siempre se pide, un cambio. Bueno, el cordobazo, los argentinos, la música argentina, todo eso ha dado pie para que al comienzo del programa empezáramos a analizar lo que había sucedido en algunos lugares del mundo en 1968, que todo empezó en 1967 hasta el 69, si quiere ser más específico. No todo sucedió en 1968, la muerte del Che Guevara, por ejemplo, fue en el 67, el cordobazo fue en el 69, pero el año 1968 fue crucial para la historia del siglo XX, cuyos coletazos o reflejos todavía persisten y a lo mejor siguen persistiendo a lo largo de los años que siguen, en este 2018. Quiero decir, persisten, perseveran, están presentes, se habla del mayo francés permanentemente. Y bueno, por algo será, o no. Señores, esto ha sido todo por hoy. Quisimos recordar este momento especial de la historia de la humanidad. Yo había pensado hacer, y tal vez lo haga a lo largo del año, porque todavía falta mucho, hacer un programa dedicado al mayo francés específicamente. Otro programa dedicado a mayo, al cordobazo en mayo del 69. Otro programa dedicado al Che Guevara. Otro programa dedicado a, por ejemplo, al advenimiento del gobierno de Onganía. Pero ya que me encontré con este libro extraordinario por la información que tiene y con la cual ha contado Gustavo Sierra para hacer el 68, yo dije, bueno, vamos a hacer un programa a partir de este libro y después quizá nos refiramos a estos distintos temas en distintos programas. Bien, me voy a despedir de todos ustedes con la frase que nos acompaña: cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, es justicia. Gracias a todos los que escuchan este programa, gracias a Diego Quiroga, a Matías Sáenz, a Gustavo Seifer, a todos ustedes amigos que están escuchando. Y la semana que viene, a partir de las 11 aproximadamente, si Dios quiere, estaremos nuevamente aquí en 93.3 Radio FM Pascal, haciendo lo que sabemos hacer, es decir, hablar mucho, traerles a ustedes información y por sobre todas las cosas, tratar de hacer un programa entretenido y útil al mismo tiempo. Auspició este programa Gobierno de la Provincia de Córdoba. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar.